esta tarde con Paula de Artículo 19, Paula Saucedo. Ahora sí te escuchamos, ¿nos escuchas? Sí, les escucho perfecto. ¿Me escuchan bien, Víctor? Sí, perfectamente. Una disculpa, Perfecto. pero los teléfonos no tienen palabra. Platícanos, bueno, nos estabas haciendo referencia ya históricamente cómo se conformó en Inglaterra, desde cuándo llegó en México y las actividades que vienen realizando. Hasta ahí te dejamos de escuchar aquí en nuestro país. Sí, exacto. Y justo una de las cuestiones principales es que dentro del programa de protección y defensa, sí, documentamos agresiones contra la prensa que están vinculadas con su labor, e incidimos con autoridades locales y en algunos casos organismos internacionales, justo para dar medidas de protección y prevención a la prensa, incidir en que se generen políticas que justamente prevengan, por un lado, la violencia contra la prensa, protejan por el otro y también reduzcan o combatan impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión, que en México es de más del 98%. Así es. Ahora, sobre el caso Jalisco, vimos ayer que ustedes emitieron un documento, precisan y documentan desde cuándo vienen dándole seguimiento a esta serie de sucesos que involucran al gobernador. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Pues sí, desafortunadamente el gobernador Jalisco, Enrique Alfaro, pues digamos que a lo largo de su mandato y desde 2018, cuando era candidato, como tú bien lo mencionaste en la introducción, es una actitud un poco radical, intolerante a la prensa y principalmente a la prensa crítica. Esto además vulnera el debate público, el flujo de información, pudiera incluso llegar a desinformar a la gente cuando él trata de dividir la opinión pública entre las y los buenos periodistas, o en el caso, por ejemplo, que se mencionaba de Rocío, que sacamos un comunicado el 10 de diciembre, de con mensajes como no voy a contestar preguntas de personas que intentan reventar un evento, como si la labor del periodismo fuera esa. Entonces, es muy grave la actitud del gobernador. Y además hay métodos en los que él puede, por ejemplo, el derecho de réplica, él puede dar información. Si él no está de acuerdo con alguna nota periodística o una investigación periodística, hay los mecanismos para eso, pero que él trate de utilizar las instituciones públicas y leyes restrictivas, ya sean, por ejemplo, en instituciones administrativas o civiles o judiciales, para censurar a la prensa, es bastante preocupante, contraviene estándares internacionales de libertad de expresión y además censura y vulnera la integridad también en este caso de Ricardo Ravelo, el periodista, pero también de toda la prensa invertida. Así es. Ayer estuvo aquí Ricardo Ravelo con nosotros, platicábamos, él decía que sentía temor. Hoy dice, en la mañana también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema. Y bueno, un debate ha sido hasta dónde el derecho de informar y por otro lo que asegura e incluso lo menciona hoy en sus redes sociales el propio gobernador, dice él también tiene derecho a defenderse. ¿Qué opinas respecto a ello? Pues por un lado, por supuesto, celebramos que el Ejecutivo Federal se pronuncie sobre la violencia contra la prensa y los intentos de censura. Nos parece que esa forma en la que se refirió al caso de Ricardo es la forma en la que se tendría que también referir a todos los casos de violencia contra la prensa y coordinar las acciones federales con locales justamente para prevenir la violencia contra la prensa que es muy alta en México y para garantizar que las y los periodistas puedan ejercer sin miedo a la violencia y de forma libre. Y en el caso de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, creo que hay varias cosas que mencionar. Una es el hecho de que él sea un funcionario público y por tanto tiene actividades y ejerce actividades de carácter público, lo hacen estar en una posición en la que la tolerancia a la crítica tiene que ser mucho mayor, justamente por el carácter público de su función. Eso por otro lado. Eso significa que si un periodista o una periodista o un medio de comunicación hace una investigación periodística sobre él, no es que le estén atacando.
es que justamente al ser un funcionario público y hay investigaciones al respecto de él, hay mecanismos, como les decía, del derecho de réplica, que él bien puede utilizar, pero que no se confunda una investigación periodística como un ataque contra, en este caso, el gobernador, porque no se trata de eso. Los mecanismos para dar información, justamente para robustecer el debate público, el flujo de información, y esos son los mecanismos que se tendrán que utilizar en una sociedad democrática, no el amelantramiento, o la censura, o los ataques, o la estigmatización. Así es, y eso es muy importante. Estoy de acuerdo contigo, distinguir entre lo que es una información crítica y un ataque, y hay quienes ven en cada información que cuestiona su funcionar, ve un ataque directo hacia su persona. Y bueno, pues la situación es complicada, Paula. A nivel nacional vemos la violencia contra los periodistas, contra activistas también. Te comento, hoy abrimos este espacio informativo con un lamentable ataque a las antenas de Canal 44, donde los 2 guardias que vigilaban el sitio fueron abatidos, fueron asesinados a tiros por los tripulantes de 3 motocicletas. Y bueno, pues no nos augura. Primero, terminamos un año 2021 muy complicado para los medios de comunicación, pero además no nos augura, al menos es la sensación que tenemos los periodistas, un buen 2022 en ese mismo sentido. ¿Qué opina Artículo 19 al respecto? Pues, bueno, por un lado, que ya fuera de la llamada les vamos a contactar para ver este ataque que me mencionas, por un lado, y por el otro lado, pues sí, no es un contexto bueno para la prensa, es un contexto bastante adverso, y como lo mencionaba, por ejemplo, Ricardo Ravelo, cuando hay en un país tan corrupto, pues, lo voy a decir como México, donde también, y se sabe, hay muchos vínculos entre grupos de poder fáctico y las autoridades, justamente la labor de la prensa es esencial, y quienes informan sobre estos tipos de vínculos y posibles vínculos están en mucho riesgo. Es el caso justo del que estamos mencionando, pero como ese, hay muchísimos periodistas que todos los días están atacados, y que la primera vez que cada 2 horas en México un periodista es atacado por ejercer su labor. Y no es casualidad que la mayoría de las agresiones que documentamos, más del 40%, están vinculadas a coberturas de corrupción y de coberturas de seguridad. Creemos que hasta que las autoridades no generen mecanismos que de verdad prevengan la violencia contra la prensa y otras cuestiones como la grave crisis de derechos humanos y de seguridad, quienes ejercen el derecho a informar y quienes dan información sobre interés público van a seguir siendo atacados, porque hasta que el gobierno y hasta que las autoridades, la impunidad contra la prensa y el silencio de la prensa les siga beneficiando, pues parece un poco complejo que haya mecanismos y acciones que la prevengan, pero ahí estaremos organizaciones como Artículo 19 y otras, junto con la prensa, para exigir pues mejoras en las condiciones para ejercer el periodismo, y que además está directamente vinculada con el derecho a la información de todas las y los mexicanos. Así es, Paula Saucedo, y lo agradecemos, la verdad, porque déjame decirte que, bueno, quienes hemos hecho de esto nuestra vida, hay momentos que nos sentimos solos, más cuando después de sacar alguna información contundente, bueno, pues se dan sucesos como los que hemos visto en los últimos días, y lamentamos también que eso sea efectivamente, como bien lo mencionas, una constante ya entre muchos servidores públicos. Paula, pues agradecemos tu comentario y estaremos en contacto, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Víctor, un abrazo. Igualmente, buena tarde.